Hola, buenas. ¿Me escuchan? No, me fui a poner un buzo. Buenas, ¿cómo va? ¿Cómo va todo tranqui? Todo tranqui. Ahí estoy viendo. Hay unos parciales para hacer. Que bueno, yo creo que les van a tomar algo parecido. A ver, compartir pantalla. Eh, Ahí pueden ver bien. Si no, Yo perfecto. pues ya voy a abrir el Gini este y podemos arrancar con esto. Eh, Bien. La idea de este enunciado, viste, es como que lo nuevo que les van a tomar va a tener insertar ordenado y cosas así. Y bueno, estos parciales de KDP son bastante parecidos, la única diferencia es que arman la lista de otra forma, ¿no? Pero después es todo similar. Así que, bueno, el primer paso que habría que hacer es siempre empezar por esto de acá arriba, ¿no? Que es la información que te dice que tenés que cargar o que tenés cargada. ¿Qué dice? Eh, el productor musical Bizarrap organiza sesiones musicales con diferentes artistas, ¿no? Implementar un programa que lea y almacene información de dichas sesiones. Eh, Hay que dice que tenemos que leer y almacenar información, o sea que la información que leemos la tenemos que cargar en alguna estructura. Eh, ¿Qué estructura va a ser? Bueno, no nos dice la cantidad de sesiones que grabó, por ende tenemos una lista, ¿no? Si nos dijera que se grabaron 10 sesiones, bueno, ahí sería un vector. Eh, Voy aceptando gente. ¿Qué dice? De cada sesión se lee título, nombre de artista, género y otras cositas más. Eso, como son diferentes campos, sabemos que es un registro. Así que vamos a empezar a hacer el type un poco, ¿no? Parcial, le ponemos, sabemos que vamos a usar una lista, así que ya podemos empezar a poner el uses generic linked list. Y acá podemos empezar con el type, ¿no? Dijimos que íbamos a hacer un registro que era las sesiones, ¿no? Ponemos que sesión es un récord y adentro vamos a tener, ¿qué cosa? El título de la sesión, que va a ser un nombre, o sea, un string. Tenemos el nombre del artista, que bueno, va a ser otro string. Género musical, que va a ser un número entre 1 y 5, ¿no? El número 1 es trap latino,
el 2 es reggaetón, el 3 es urbano y así, ¿no? Eso hay algunos que tenían dudas cuando rindieron. Está bueno que se vea que es un entero de 1 a 5, ¿no? Que cada posición va a, ¿cómo se dice? A referenciarse a un género. Ahí lo silencié. Bien, nombre artista, género musical, que esto dijimos que era un número entre 1 y 5. Se podría tranquilamente hacer un subrango así, pero creo que ustedes no vieron subrango, así que le voy a poner entero. ¿Qué más? Cantidad de visualizaciones en YouTube, ¿no? Cantidad visualizaciones. Así que esto va a ser un contador, por ende va a ser un entero. Bien, esto es cada sesión que vamos a leer. Y esto dijimos que lo íbamos a guardar en una estructura, que esa estructura iba a ser una lista. Entonces vamos a declarar la lista, ¿no? Que si no me acuerdo mal, era algo así, lista, sesión, y esto era una specialized linked list, y acá adentro iba el tipo de dato que tenía la lista, ¿no? Que iba a tener sesiones. Bien, ahí tenemos la lista ya hecha. Y ahora nos dice, la lectura finaliza cuando se lee la sesión del artista con nombre peso pluma, la cual debe procesarse. Bueno, esto de debe procesarse acá hay que agarrarlo con las manos porque ustedes no vieron la estructura que necesitamos para cuando se debe procesar algo. Em, Esto de acá vamos a decir ¿cómo se dice? A interpretarlo como que no debe procesarse, porque cuando debe procesarse se usa la estructura repeat until, pero nosotros solo vimos el while, y el while no procesa el caso de peso pluma, digamos. Es un corte de control, eso me refiero. Pero sería básicamente lo mismo. ¿Qué más dice? La información debe quedar almacenada en una estructura de datos ordenada por título de sesión de forma ascendente. ¿Esto qué sería para todos? Sería un insertar ordenado, ¿no? Lo vamos a ordenar por título de sesión. Mm. Entonces, vamos a empezar a declarar lo que serían los procesos, los módulos. ¿Cuál sería el primero? Bueno, el leer, que vamos a leer un registro de tipo sesión. Vamos a poner S de tipo sesión. Y esto, si no me equivoco, tenía el corte de control de artista peso pluma, ¿no? Entonces lo primero que vamos a pedir es el nombre artista. Eh, Ingresamos ese.nombre artista y acá preguntamos si el nombre de artista es distinto de peso pluma, entonces pedimos todos los otros campos. Y pedimos el título de la sesión. Esto lo voy a poner así para que no tome tanto espacio. Ingresamos el título ahí. Ahora pedimos el género, que el género, bueno, número de 1 a 5 vamos a especificar con espacio. Y esto lo almacenamos en ese punto género y después preguntamos por la cantidad de visualizaciones. Ese punto cat visualización. Bien, acá ya tenemos el proceso para leer un registro sesión. Ahora lo siguiente que tendríamos que tener es el proceso para agregar, que bueno, nosotros lo tenemos que insertar ordenado por título de sesión, ¿no? O sea que nosotros vamos a tener que hacer un procedure de insertar ordenado, se puede decir. Perdón, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. En vez del if, ahí no sería mejor usar un while. Em, Mira, el while lo vamos a hacer afuera en el proceso de armar lista.
Nuestro Ok, proceso de leer sesión solamente va a leer una vez el registro. ok. Después, afuera, cuando tengamos una armar lista, ahí vamos a leer varias veces llamando este proceso, ¿no? Mm, Vamos a cargar varias sesiones utilizando este proceso. Este lo ok, único que gracias. hace es Mm, cargar una vez. dale. Bien, el insertar ordenado le teníamos que mandar dos cosas. La lista a la que le vamos a agregar algo y se va a modificar. Vamos a mandarle esto era lista de sesión. Y le tenemos que mandar el registro al que vamos a agregar el nuevo nodo, ¿no? Que eso iba a ser S de tipo sesión. Bien, el insertar ordenado funciona así. Nosotros tenemos que, primero que nada, volver el puntero al principio de la lista, ¿no? O sea, aplicamos el L.reset. Una vez que agarramos ese primer puntero, tenemos que empezar a buscar la posición donde la tenemos que agregar, ¿no? ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, tenemos que aplicar la estructura while y acá tenemos la condición de mientras no sea el final de la lista y tenemos que agregar una condición más, que ¿cuál va a ser la condición? Bueno, que el archivo actual, o sea, l.current, y acá tenemos que buscar el campo específico que va a ordenar la lista. ¿Y nosotros por qué ordenábamos esta lista? Nos decía que se ordenaba por título de sesión, ¿no? ¿Y en qué campo está el título de sesión? Bueno, está adentro de la lista, o sea, en l.current. Esto nos va a devolver un registro y tenemos que acceder a un campo específico de ese registro, que es el nombre de artista, ¿no? Mm, Entonces nosotros hacemos l.current.nombre de artista. ¿Y qué vamos a preguntar acá? Bueno, mientras esto sea menor al s.nombre de artista, ¿no? Porque esto va a seguir recorriendo mientras el nombre de artista de la lista sea menor al elemento actual que estamos buscando, que estamos insertando, ¿no? ¿Cuándo va a parar este while? Bueno, cuando encuentra un nombre de artista que va a ser más grande que, que el que tenemos actualmente. O sea, estamos parados en la posición donde tenemos que insertarlos. No sé si se ve eso. mm, Hola, perdón, ¿qué tipo de dato era artista? Bueno, artista era un tipo de dato string, que bueno, muchos van a decir, ¿cómo puedo ver si un string es más grande que otro? Bueno, por la tabla funciona, ASCII. claro, la string básicamente es una tabla ASCII, o sea, un valor numérico. Se Mm, ordena igual como si fueran números enteros. Eh, o sea, no tienen que pensar nada raro, simplemente comparan dos strings. Mientras la string sea menor a la otra, con el menor ya está. Exacto, Pascal va a saber qué hacer. No, no es que tienen que convertir el string a un número ni nada de eso. Mm, Bien, este while dijimos que simplemente iba a buscar esa posición, entonces solamente va a recorrer. ¿Cómo va a recorrer? Bueno, con la función de l.nets, ¿no? ¿Y qué dijimos? Una vez que salga de este while va a salir por dos cosas, porque terminó de leer la lista y no había nada que sea menor que esto, ¿no? O porque encontró una posición específica en la que la no se sesión cumpla, actual sí. era más grande que la otra, ¿no? Entonces nosotros quedamos parados en la posición específica en la que tenemos que ingresar, ¿no? Entonces, si estamos parados en esa posición específica, lo único que tenemos que hacer es llamar a la instrucción l.insertCurrent, creo que era, si no me equivoco mal. ¿Y qué vamos a insertar ahí? Bueno, el registro S que entró por referencia. Y esto sería básicamente el insertar ordenado. Y acá lo pueden ver, ¿no? Reinicio la lista para que vuelva al principio.
Ah, pero El queda por while fuera este. del while. ¿Cómo? Insertás por fuera. Claro, una vez que termina del while, porque el while todo lo que hace es buscar la posición en donde tenés que insertarlo. Mm. Y Y pero ahí, solamente ahí va a pusiste haber, el siguiente. Pasaste al siguiente. si este va a pasar al siguiente mientras esto siga siendo menor. Mm, mm. Una vez que no sea menor, ¿qué significa? Que es igual o más grande. Ahí es Entonces, cuando la insertás. exactamente en esa posición, Ah, ahí vas a insertar este S, que es lo que entra acá. ah, ok. Por eso se usa el insert current, ¿no? A ver el chat que dice. Ah, yo hubiera ¿Podrías puesto explicar dentro, no el sé por qué. while? Me perdí en el L.current. Eh, bien, mirá, el L.current, ¿cómo funcionaba? Devolvía el elemento que tenía adentro la lista, ¿no? Nuestra lista, vamos a recordar, que tiene de tipo sesión, o sea, del tipo registro este. Y nosotros estamos ordenando la lista por nombre de artista, o sea, el campo este que está en el registro sesión. Pero ¿dónde va a estar eso adentro de la lista? Bueno, nosotros tenemos que agarrar la lista esta que entra acá por parámetro y preguntamos por L.current. L.current devuelve un registro y nosotros tenemos que acceder a este registro específico y preguntar por su campo nombre de artista. Y ese es el que vamos a usar para verificar las posiciones de la lista, ¿no? Entonces, este while lo que va a hacer es recorrer esa lista mientras el nombre de artista cargado sea menor al nuevo que queremos cargar, ¿no? Y va a dejar, esto significa que este while va a parar en dos casos, cuando termine de recorrer la lista entera o cuando encuentre la posición específica en el que el nombre del artista no sea menor que el que hay cargado, ¿no? O sea que va a estar en la posición específica donde tengo que cargar algo. Se puede ver en dibujito por ahí. Bueno, justamente con nombre de artista no es muy dibujito. Sí. ¿Por qué la lista es una variable por referencia y no por valor? Bueno, porque estamos cargando algo en la lista. O sea, nosotros cuando modificamos algo, tiene que entrar por referencia. Cuando solamente leemos algo, tiene que entrar por valor, porque no estamos modificando nada. Eh, bien, ¿cómo sería un ejemplo? Bueno, puede ser esto, la lista está cargada así, ¿no? Vamos a poner que hay dos elementos para no hacer tantas cosas. Y ponerle que nosotros queremos agregar a, un nombre, eh, Campi, vamos a ver, a Cam, ahí está. Y tenemos cargado en la lista a algo y tenemos cargado a, eh, BZ, ¿no? Y vamos a ir como si fuera la primera vuelta, ¿no? Él está apuntando a al. ¿Y cuál era nuestra condición del while, no? Mientras no sea el end of list, o sea, el final de la lista, o mientras lo que hay actualmente sea menor a lo que estamos ingresando, o sea, al nodo que tenemos acá, que es cam, ¿no? Bien, entonces la primera vez va a preguntar, ALG, perdón, ¿la lista apunta a algo vacío? No. Entonces va a seguir viendo, ¿no? Y después pregunta, ¿ALG es menor a CAM? En teoría, por tabla ASCII, sí. Entonces va a ser el L.nets, ¿no? L ahora apunta acá. Y ahí hace lo mismo, ¿no? Pregunta, ¿L apunta al final de la lista? No. Entonces, ahí recién va a preguntar, ¿BZ es menor que CAM? En teoría, por tabla ASCII, de vuelta, sí. Ahora L apunta acá. Y ahí pregunta, lo primero que va a preguntar es si L apunta vacío. En este caso, sí. Entonces, ahí ya directamente sale del while. ¿Y qué pasaba? Cuando salía del while acá, aplicaba el
L insert current, ¿no? O mm, sea, agarraba este de acá y lo ponía acá abajo, ¿no? mm, Y esto, bueno, apunta vacío. Eso es lo que va a hacer en el primer caso, ¿no? Ahora imaginemos que queremos agregar otro más. Vamos a borrar esto un poco. Ahora en vez de cam queremos agregar el nodo, eh, vamos a poner BC, ¿no? Hacemos de vuelta lo mismo, va, aplicamos el L.reset, o sea que va a la primera posición. Pregunta, L, ¿está apuntando vacío? No, entonces está bien. Ahora pregunta, ¿ALG es menor a BC? Eh, Perdón, voy a mutear. Ahí está. Eh, Bien, pregunta, ¿ALG es menor a BC? Sí, es menor, entonces va a aplicar el L.nets. Va a venir acá. Y ahí pregunta, ¿L está vacío? No. Y ahí pregunta, ¿BZ es menor que BC? De vuelta va a dar falso, entonces no va a entrar al while, que es este de acá, y se queda parado acá, ¿no? Esta posición es donde va a ser el insert current, o sea, esto de acá abajo, ¿no? ¿Cómo va a ser eso? Bueno, va a quedar ALG acá, que difícil de escribir, y acá dijimos que iba a ser el insert current, entonces va a venir un nodo nuevo que va a ser BC y de vuelta acá va a ir todo lo que estaba a la derecha, ¿no? BZ y así hasta con todos los elementos que siguen, ¿no? Así sería como funcionaría el while este, ¿no? Siempre pararía en la posición específica eh, donde tenemos que verificar la posición donde vamos a ingresar el nuevo nodo. Pero ¿cómo saber si un string es menor o mayor? Bueno, esa conversión siempre la va a hacer Pascal. Nosotros no tenemos que hacer nada. Simplemente comparamos y por valores de tabla ASCII, que bueno, ustedes no vieron eso, pero la tabla ASCII lo que hace es que cada letra tenga un valor numérico. Claro, va a ser por orden alfabético, como si fuera el abecedario. Primero está la A, la B, la C y así. Y siempre las letras minúsculas van a estar antes que las mayúsculas, ¿no? Por si les interesa saber. En el caso que sea un set current, ¿cómo funcionaría? Bueno, la diferencia del insert current con el set current es que el set current modifica el nodo donde estamos parados. Imagínate que nosotros estamos parados acá en cam, ¿no? Y le hacemos un set current que sea el nombre de artista nuevo, ¿no? Ponele que le ponemos BC. Bueno, borramos lo que hay adentro de cam. En realidad no es que lo borramos, lo modificamos, ¿no? En vez de cam, ahora va a decir BC. Pero la búsqueda de este nodo va a ser con el mismo while, ¿no? Con este mismo while, porque este while lo que hace es buscar la posición específica a la que queremos aplicarle algo. Pero es la misma función para todo, para insertar ordenado, para borrar un elemento, para modificar un elemento. Siempre vamos a tener que primero buscar la posición a la que queremos hacerle algo y cuando sale de ese while le hacemos lo que queremos hacer. En este caso, insertamos algo. Suponiendo que se lee en orden inverso, no, porque el add first, ¿qué es lo que hace? Agrega al principio de la lista. O sea, ponele, yo busco una posición acá y ¿dónde va a agregar? Va a agregar acá delante de todo. Y en realidad eso no es lo que yo quiero hacer. Yo lo que quiero hacer es ingresarlo en algún lugar específico, no al principio de todo, ¿no? Eh, Bien, si se entendió el insertado ordenado, podemos seguir con este. Em, ¿Qué es lo siguiente que tendríamos que hacer? Bueno, tendríamos que armar la lista que decía el enunciado, ¿no? Para armar la lista necesitamos dos cosas. Pasar la lista por referencia, lista sesión,
Y acá adentro es donde vamos a leer las sesiones. O sea que vamos a necesitar un campo local, perdón, una variable local que sea las sesiones. Bien. ¿Y cómo era que funcionaba esto? Bueno, acá nos decía que se lee, em, se lee sesiones hasta que entre el artista que se llama Peso Pluma, ¿no? Que bueno, acá dice la cual debe procesarse. Nosotros habíamos dicho que para este caso no debe procesarse porque bueno, en la carrera de ciencia de datos no vimos las estructuras que se usan para hacer esto, ¿no? ¿Podemos ver algo de punteros después? Sí, después lo vemos bien. Bien, dijimos que vamos a leer hasta leer Peso Pluma. Lo primero que tenemos que hacer es llamar al proceso leer sesión, y le pasamos el registro sesión y después hacemos la estructura que compruebe si es Peso Pluma o no, ¿no? ¿Cómo hacemos eso? Bueno, ese punto nombre artista sea distinto de Peso Pluma, lo tenemos que agregar en algún lado, ¿no? Y bueno, eh, acá tenemos que acordarnos que la primera vez tenemos que crear la lista, ¿no? Yo normalmente la creo afuera, pero bueno, algunos podrían hacer esto tranquilamente. L.create, ponerlo acá adentro, ¿no? Entonces, si es distinto de peso pluma, nosotros lo que vamos a hacer es llamar a insertar ordenado y le pasamos la lista donde lo vamos a agregar y le tenemos que pasar un registro sesión, que es el que tenemos acá como variable local. Bien, una vez que inserta ordenado, lo siguiente que tiene que hacer es leer otra sesión más, ¿no? Y esto va a ir agregando sesiones de manera ordenada hasta que entre el artista peso pluma. Bien, en teoría, con eso ya tenemos toda esta parte de acá arriba, ¿no? Ahora podemos empezar a informar la información que nos dice abajo, ¿no? ¿Qué es lo primero que nos pide? Bueno, informar los dos códigos de género musical con mayor cantidad de visualizaciones. Eso prácticamente son dos máximos y vamos a tener que llevar contadores por género de la cantidad de visualizaciones de YouTube, ¿no? ¿Cuántos géneros tenemos? Bueno, tenemos cinco. Acá arriba nos dice género musical. Uno es trap latino, dos es reggaetón, tres es urban, cuatro electrónica y cinco pop rap. Nosotros tenemos cinco géneros, por lo tanto, ¿qué hacemos? ¿Tenemos cinco variables contadoras para cada una? No, vamos a tener un vector contador que va a ser de 1 a 5 y va a contar la cantidad de visualizaciones que tuvo. O sea, cada vez que leo una sesión nueva, voy a ir incrementando en la posición de ese género la suma de visualizaciones, ¿no? Eso ya sé que es un vector contador, así que vamos a venir acá al type y vamos a declarar un vector contador, ¿no? Y sabemos que vamos a usar 5, vamos a tener una constante que sea dimf que valga 5. Vamos a poner acá, contador visualizaciones, vamos a poner vis, es un array desde 1 hasta la posición dimf que vale 5 de visualizaciones, o sea que son enteros. Bien, eso vamos a usar para la. Después dice, informar la cantidad de sesiones del género reggaetón cuya cantidad de visualizaciones contiene la misma cantidad de dígitos pares que impares. Bien, para esto de acá vamos a tener que verificar si la cantidad de visualizaciones eh, tiene la misma cantidad de dígitos pares que impares. O sea que vamos a tener que llamar a un proceso que haga la descomposición del número y cuente que tenga la misma cantidad de dígitos pares como impares. Em, Eso lo podemos ir escribiendo. Que no sé si alguna vez usaron descomposición de números, pero creo que sí lo vimos. Pero bueno, vamos a hacerlo para tenerlo acá.
esto podemos hacer una función, ¿no? La función esta va a descomponer un número y va a devolver verdadero o falso si es que cumple con lo que dice. O sea, va a devolver verdadero si tiene la misma cantidad de dígitos pares como impares y va a devolver falso si tiene más pares o más impares, ¿no? Para esto vamos a necesitar un contador de pares, un contador de impares y bueno, una variable de dígito. Todas van a ser de número entero. Y esto va a recibir un número de tipo entero. ¿Cómo es el proceso de descomponer un número para ver sus dígitos? Bueno, primero lo primero, hay que los contadores en cero y ahora tenemos que hacer un while. Si un número es distinto de cero, vamos a descomponerlo. Y cuando lo descomponemos, lo primero que hacemos es agarrar el primer dígito, que el dígito lo vamos a tener de hacer un número mod 10, y ahí preguntamos si el dígito mod 2 es igual a cero. ¿Qué significa esto? Que es par. Entonces, si es par, lo sumamos al contador de pares, ¿no? Y si no es par, significa que es impar, por lo tanto lo sumamos al contador de impares. Bien. Y ahora, una vez que verificamos eso, tenemos que achicar el número que entró por referencia, por valor, perdón. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, un número dividido 10, eso va a achicar el número. Bien, y esto va a parar cuando un num valga cero. Eh, Nos tomarán esto y es probable que entre, porque se vio esto en la práctica de vectores de registro que lo usaron un par de veces. Así que podría entrar tranquilamente. ¿Saben todos cómo funciona el div y el mod? ¿Se acuerdan que lo vimos? Bien, joya. Eh, bueno, siguiendo con esto. Sí, pero no entiendo por qué usas el 10 para ir dígito por dígito. Bien, vamos a verlo en dibujito, cómo funciona. ¿Dónde está la goma? Vamos a poner un ejemplo, ¿no? De que entra el número 153. ¿Qué pasa? Este es el número la primera vez, ¿no? Nosotros le vamos a hacer un dividido 10. Y 153 dividido 10 nos va a dar 53 acá abajo y acá abajo 3. Esto va a ser 15,3, ¿no? ¿Qué pasa? El mod va a ser el resto de esto, o sea, agarra el dígito de la derecha de todo. Y el div después va a ser solamente la parte entera del cociente, o sea que agarró, achicó el número, le sacó el dígito de la derecha de todo, ¿no? Achicó el número, podemos decir. Entonces, vamos a seguir operando esto, ¿no? A 15 de vuelta lo dividimos 10. Vamos a ver qué pasa. 15 dividido 10, bueno, esto es 1. Acá baja 5 y acá me queda 1,5, ¿no? De vuelta lo mismo, ¿no? El mod acá va a agarrar el 5, o sea, el dígito de la derecha, y el mod se va a quedar con 1, o sea, la parte de acá, ¿no? Y esto lo puede dividir una vez más, ¿no? 1 dividido 10 va a quedar esto. 1 dividido 10, bueno, me va a dar 0,1. eh, el resto va a ser esto. Y bueno, el mod acá va a agarrar el último dígito, que va a ser 1, y el div se va a quedar con el valor 0. ¿Y cuál era la condición del while? Mientras el número sea distinto de 0, ¿no? Y acá, bueno, el número vale 0, justamente por el div. Entonces ahí corta y ya voy a haber visto todos los dígitos que tenía el número, ¿no? Esa era la función del div y el mod. Entonces acá abajo tenemos que verificar que descomponer me devuelva verdadero o falso. ¿Qué tenía que hacer? Tenía que devolver verdadero cuando
la cantidad de números pares es igual a a la cantidad de números impares, ¿no? Y tenía que devolver falso si eso no pasaba. Entonces acá podemos decir que descomponer toma el valor de contador par igual a contador impar, ¿no? Eso va a devolver verdadero o falso si se cumple eso o no se cumple. Bien, ¿qué más nos pedía esto de acá? Bueno, y eso de que sea de género reggaetón, lo podemos ir viendo mientras avanzamos en la lista, ¿no? Em, el C, realizar un módulo que reciba un título de sesión y elimine dicha sesión de la estructura, ¿no? Bueno, ahí tenemos el famoso eliminar. El título de sesión puede no existir, o sea que nosotros tenemos que tener un corte de control para ver si existe o no existe. Y bueno, tenemos que invocar el módulo desarrollado en el programa principal, con un título leído por teclado. Bien, em, eso lo podemos hacer después. Vamos a hacer los dos primeros, que los dos primeros básicamente es buscar dos máximos. Eso tenemos que hacer de vuelta acá también el procedure de verificar máximos, ¿no? Y verificar máximos, ¿qué tenía que tener? Los dos códigos de género musical con mayor cantidad. O sea, tenemos que pasarle un código y tenemos que pasar eh, una cantidad, ¿no? Una cantidad de visualizaciones, que también va a ser un entero. Esto podríamos ponerle coma acá porque son el mismo tipo de dato. Y acá sí le pasamos los dos máximos, o sea, los dos códigos de género musical, que va a ser max y max uno. La cantidad de visualizaciones es número entero, entonces lo puedo tener juntas. Y vamos a necesitar los dos códigos máximos, ¿no? O sea, code máximo y code máximo 2, que también van a ser enteros, así que podemos tranquilamente acá poner una coma y esto es lo mismo, ¿no? Bien, ¿y qué tenía que hacer esto de acá adentro? Bueno, primero tenemos que preguntar si una cantidad de visualizaciones, que es la que vamos a pasar actualmente, es mayor al máximo más grande, vamos a darle primero guardar el valor en máximo 2, ¿no? Máximo 2 es igual a máximo, eh, code max 2 es igual al código máximo, y ahí recién ponemos valores al máximo más grande, ¿no? El máximo va a valer una cantidad de visualizaciones y código máximo va a ser igual a un código. Bien, y si eso no se cumple, puede llegar a pasar que sea más grande que el segundo máximo, ¿no? Entonces tenemos que preguntar por el máximo 2. Y si es más grande que el máximo 2, bueno, modificamos el máximo 2. Máximo 2 ahora vale una cantidad de visualizaciones y el código máximo 2 va a ser igual a un código. Eso es todo lo que va a hacer verificar máximos, ¿no? Podemos ver después ordenar un vector. Sí, dale. El de ordenar vectores, igualmente, yo no creo que entre en el parcial, porque ordenar vectores es más un tema de la materia del segundo semestre. Pero bueno, lo podemos ver igual. Eh, Bien, acá tenemos el proceso de verificar. Ahora sí podemos tener el programa principal, ¿no? En el programa principal vamos a tener dos cosas. La lista de sesiones, o sea, vamos a poner pri lista de sesión. Vamos a tener el vector contador, ¿no? Vamos a ponerle vector, y esto no me acuerdo qué nombre tenía vector contador. Cont bis, ahí está. Y bueno, el programa principal sería esto.
primero lo primero, ¿no? Armamos la lista, o sea, llamamos a armar lista. Recordemos que la lista se creaba dentro del proceso, por eso no lo hago acá arriba. Y a esto le pasamos PRI. Ahora lo que tendremos que hacer es inicializar el vector contador, ¿no? Nosotros no tenemos ningún proceso hecho todavía. Vamos a hacer uno acá arriba que sea inicializar y le pasamos por referencia un vector que va a ser vec de tipo contador visualiza. Y para recorrer un vector nosotros necesitamos un índice, un integer. ¿Qué va a hacer este proceso de acá? Bueno, va a ir desde la posición 1 hasta la dimensión física, o sea 5, va a poner en cero todas sus posiciones, ¿no? Eso es todo lo que va a hacer este proceso. Bien, entonces acá llamamos a inicializar y le pasamos el vector ese que teníamos acá. Bien, ahí ya tenemos la lista cargada. Vamos a poner sesiones cargadas. Y acá ponemos en cero la cantidad de visualizaciones de cada género. Y ahora acá adentro podemos empezar a recorrer y, y ir, ¿cómo se dice? Calculando todo esto, ¿no? O sea que acá adentro vamos a necesitar un proceso para recorrer. Vamos a poner recorrer lista. Si vamos a recorrer la lista, bueno, tiene que entrar la lista por valor, o sea, L de tipo lista sesión. Y además de la lista sesión, va a tener que entrar el contador para ver cada género, ¿no? Ese sí se va a modificar, entonces va a ser una var. Y le ponemos nombre vec, ¿no? De tipo contador visualización. Eh, bien. Y si no me acuerdo mal, a ver qué variables necesitamos para este. Sí, vamos a necesitar em, informar los dos códigos de género musical. Bueno, eso lo vamos a hacer cuando tengamos todo cargado igualmente. No sé si lo quieren hacer adentro o afuera. Vamos a ponerlo afuera, creo yo, más conveniente. Eh, informar la cantidad de sesiones del género reggaetón. Bueno, ese sí lo podemos hacer acá adentro. Vamos a tener un contador de reggaetón que va a ser un contador de algo. Entonces va a ser un entero, que va a ser para la parte B, ¿no? Que nosotros también tenemos la función descomponer, que va a ser para ver si lo contamos o no lo contamos, ¿no? Bien, lo primero que teníamos que hacer es llevar los contadores, inicializar en cero, ¿no? Y ahora tenemos que empezar a recorrer la lista. ¿Cómo era para recorrer la lista? Bueno, primero que nada, había que reiniciar el puntero, pararse en el primer nodo, Mm, y acá la tenemos que recorrer hasta el final, ¿no? Porque no decía que recorramos hasta encontrar nada. Entonces, esto era mientras L.eol, o sea, perdón, acá me faltó el not, mientras no sea el final de la mm, lista, nosotros vamos a recorrerla y ver algo, ¿no? Acá adentro va a tener que haber un L.net para no olvidarnos, y eso va a ser lo último que haga el while, ¿no? ¿Qué mm, tenemos que verificar acá? Bueno, tenemos que cargar en el vector según la, ¿cómo se dice? La cantidad de visualizaciones la tenemos que cargar al vector contador, ¿no? ¿Cómo era eso? Bueno, llamamos al vector en la posición, el vector, acordémonos que era de 1 a 5 según mm, el género musical. sí, ¿Dónde veíamos el género musical? Bueno, en la lista, y recordemos que la lista tenía montón. un género, Registro. y el género se guardaba en este campo que se llama género, ¿no? Sesión punto género. Bien, acá el vector llamamos a L.current, esto era el registro, y tenemos que acceder al campo género. Bien, ah, bien, Entonces nosotros sumamos lo que había ahí en esa posición
le sumamos la cantidad de visualizaciones, ¿no? Que la cantidad de visualizaciones de la sesión va a estar en la lista también, o sea, L.current, pero esta va a estar en el campo, ¿cómo se llamaba? Cantidad de visualización, ¿no? Mm, ¿Cuántos módulos? mm, Visualización. Bien. Y ahí lo sumamos al vector, ¿no? Además de eso, nosotros ahora tenemos que ver em, si lo contamos al contador este de reggaetón, ¿no? Vamos a preguntar primero. Si el género es reggaetón, ¿cuál era el género que se referenciaba al reggaetón? Bueno, vemos que es el número 2, ¿no? mm. Entonces preguntamos si L.current.género es igual a 2, entonces vamos a llamar a la función. Vamos a poner si descomponer, y descomponer recibe un número. Nosotros le teníamos que mandar, si no me acuerdo mal, la cantidad de visualizaciones, ¿no? ¿Y cuál era la cantidad de visualizaciones? Bueno, era L.current.cantidad de visualización. ¿Qué va a devolver la función descomponer? Bueno, va a devolver verdadero o falso si eran la misma cantidad de pares como Es impares. impares, sí. Entonces, si esto devuelve verdadero, lo va a contar en el contador, ¿no? Con reggaetón más uno. Eso es lo que va a hacer esto de acá, ¿no? Bien. Y eso es todo lo que tiene que hacer mientras recorre, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer una vez que termina de recorrer? Bueno, tenemos que informar la cantidad de sesiones de reggaetón que cumplían con esto, ¿no? Eso lo tenemos que informar sí o sí acá porque es una variable local. O sea que una vez que sale este proceso, se borra este dato. Lo tenemos que informar acá adentro. ¿Cuál era la consigna del contador? Acá. Informar la cantidad de sesiones del género reggaetón cuya cantidad de visualizaciones contiene la misma cantidad de dígitos pares que impares. Para esta parte de acá habíamos hecho el descomponer, que devolvía verdadero o falso si esto se cumplía. Y acá afuera lo único que hicimos es preguntar si era del género reggaetón, ¿no? Entonces, si las dos cosas se cumplían, lo sumaba al contador. Acá lo único que que me falta es informar eso, ¿no? La cantidad de sesiones que eran de reggaetón y cumplían, para no copiar tanto, son, y acá imprimimos el contador, ¿no? Contador reggaetón. Bien, y ahí ya tenemos el vector contador cargado con todas las visualizaciones que leímos de la lista y ya informamos el contador para el inciso B, ¿no? O sea que ya nos podemos olvidar del B. Se podría usar un AND también. Sí, acá las condiciones podés usar todo, digamos. Podría haber puesto si L.género igual a 2, acá agregarle un AND, descomponer esto que dice acá adentro, acá con un AND. Es lo mismo. Se puede poner descomponer igual true. Sí, también. Esto es como poner el not de acá arriba, ¿vieron? Acá se le pone un not porque, bueno, esto va a funcionar mientras esto no sea falso, ¿no? Acá solamente va a funcionar cuando descomponer devuelva verdadero. Pero son las mismas comparaciones lógicas. Eh, bien, ya saliendo del recorrer, lo podemos llamar acá afuera, ¿no? Recorrer lista. Y esto recibía, primero que nada, la lista, que es PRI, y el vector contador, que es VEC. Y esto lo podemos comentar. Carga vector contador y, informa eh, inciso 2, ¿no? Vamos a ponerlo así. Bien, ahora vamos a ver si hacemos el inciso A, ¿no? Que es informar los dos códigos de género musical con mayor cantidad de visualizaciones. Donde tenemos nosotros cargado
la cantidad de visualizaciones de cada género, ¿no? Lo tenemos cargado en el vector contador. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es recorrer este vector buscando los dos códigos de género con mayor visualizaciones, ¿no? O sea, usar el verificar máximos que hicimos, ¿no? ¿Se le podría dar run a este programa? Sí. El tema es que yo nunca pude probar por un tema de que me tira errores por... La librería. Exacto. La librería la tengo, pero me pide permisos, no sé por qué. Ves que acá le puedo poner parcial run sin título.pas. Ah, acá se me movió todo. Acá la generic English, guardar. Y voy a ver si... Uy, bueno, ahí está compilando. Me tiro error en el begin acá arriba. Hay un begin acá arriba. Estoy compartiendo porque sí. Ahí está. Bien. Mm. Falta de error uses. Y esto tiene que estar acá arriba. Ahí está. Bien. Ahí compiló. Y creo que este es para ejecutar. No, este no. Acá este. Bien, ahí está cargando. Nombre del artista. Bueno, podemos probar el corte de control, que era Peso Pluma, ¿no? Y acá no debería hacer más nada, porque Peso Pluma es el corte de control. Ves que acá igual me tira el violación de acceso y todo eso. Eso es porque por la lista me tira error, no sé la librería que hay. Pero bueno, vamos a ver si ponemos AR, título super, género 3 cantidad de visualizaciones 1500. Bueno, vemos que el primero se carga, pero después apenas algo adentro de la librería me tira el error este. Pero eso es por error de violación, de seguridad, no sé qué cosa. Claro, no sé, es un error medio raro de la librería. Yo supongo que es porque cuando Gonza hizo la subida de toda la carpeta, por ahí subió algo de él, y bueno, no todas las computadoras lo tienen, entonces tira ahí error de violación y esas cosas. Eh, pero bueno, siguiendo esto, teníamos que buscar los dos máximos. Para eso teníamos que recorrer el vector contador, dijimos. Entonces llamamos al procedure recorrer vector, y esto recibía el vector por referencia, o sea, B de tipo, ¿cómo era esto? Contador de visualizaciones. Y para recorrer un vector necesitábamos el índice, dijimos. Y acá, además del índice, nosotros acá vamos a usar algunas, ¿cómo se dice? Variables locales, que era, ¿se acuerdan? El máximo uno, el máximo 2, el código máximo y el código máximo 2, ¿no? Entonces, acá adentro vamos a usar todo eso. ¿Qué tenemos que hacer primero que nada? Bueno, inicializar los máximos. Máximo uno va a valer menos uno, máximo 2 va a valer menos uno. Entonces, una vez que tengo eso, empiezo a mandar el for. Desde la posición uno hasta la posición dimf, hacemos algo. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a llamar a verificar máximos y esto va a recibir un código. ¿Que el código dónde era? ¿Dónde estaba? Bueno, el, el código va a ser i. Una cantidad de visualizaciones, ¿que esa cuál es? Bueno, el vector en la posición i va a estar la cantidad de visualizaciones de ese género, ¿no? Y bueno, después les tengo que pasar el máximo uno, después el máximo 2, después el código máximo uno y el código máximo 2 por último, ¿no? Y eso es todo lo que tiene que hacer adentro del for.
Una vez que sale el for, bueno, yo lo que tengo que hacer es informar los dos códigos más grandes, ¿no? Que si confiamos en el proceso de verificar máximos, sabemos que los dos van a estar guardados en codemax 1 y código máximo 2, ¿no? Entonces ponemos el código con más visualizaciones es, y acá informamos el más grande, ¿no? Y después el segundo más grande. El segundo con más visualizaciones es, y acá el código máximo 2. Bien, y ahí ya informé em, el inciso A, ¿no? Que me pide los dos códigos de género musical con mayor cantidad de visualización. Bien, ahora yo tengo que llamar esto acá, recorrer vector y le pasamos el contador de visualización. Recorre e informa los dos máximos. Bien, y ahora nos quedaría el punto C, que dice realizar un módulo que reciba un título de sesión y elimine dicha sesión de la estructura, ¿no? O sea, tenemos que buscar eso en la lista y borrarlo. El título de sesión puede no existir y tenemos que invocar en el módulo desarrollado en el programa principal con un título leído por teclado. O sea que tenemos que acá poner un nombre, va a ser string, y acá hacemos un mensajito, ¿no? Eh, Nombre de la sesión a borrar, le podemos poner, y que ingresemos el nombre de esa sesión, ¿no? Eso para lo que vamos a hacer acá. Procedure, eliminar. Bien, vamos a eliminar algo de la lista. Entonces nosotros tenemos que pasar por referencia la lista, ¿no? L de tipo lista sesión. Y este módulo, además de eso, tiene que recibir el nombre de la lista que queremos eliminar, ¿no? Entonces va a recibir un nombre que es de tipo string. Bien, ¿qué es lo que tiene que hacer esto? Bueno, muy parecido al insertar ordenado. Tenemos que buscar la posición donde queremos eliminar, ¿no? Mm. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ir al principio de la lista, L.reset. Mm. Una vez ahí, tenemos que buscar la posición donde queremos estar parados para eliminarlo. ¿Cómo es eso? Bueno, con un while, mientras no sea el final de la lista y mientras L.current. El nombre de la sesión, no me acuerdo cómo se escribía, título, ¿no? Sí, el título. O sea, este campo de acá. Punto título. Sea distinto de un nombre. ¿Qué quiere decir? Que el título del nodo actual sea distinto de un nombre. Significa que no es un nodo que queramos borrar, ¿no? Claro. Ahí sigue el próximo. Exacto, va a seguir recorriendo hasta que llegue al final de la lista o hasta que encuentre un título que sea el que queremos borrar, ¿no? Claro, era como el de hoy. Exacto, algo muy parecido, pero cambiando un poco la segunda Claro. condición. ¿Esto qué va a hacer? Bueno, L.nets. Mm. O sea, solo va a ir recorriendo hasta que encuentre una de estas dos cosas. Que haya terminado de recorrer todo o que, bueno, haya encontrado el nodo que queremos borrar. Entonces, nosotros acá abajo vamos a preguntar cuál de los dos casos pasó, ¿no? Vamos a preguntar si estamos en el final de la lista o si estamos en el nodo que queremos borrar. ¿Cómo nos aseguramos eso? Bueno, Mm, mm, mm. preguntamos si L es el final de la lista, ¿no? ¿Esto qué va a devolver? Va a devolver verdadero si terminamos de recorrer la lista, ¿no? Eso era la función del LOL. ¿Y por qué También no puedo usar la preguntamos variable eso no. hoy? ¿Cómo? ¿Por qué no preguntamos eso hoy cuando tenemos que insertar? Porque por más que estemos en el final de la lista, hoy teníamos que insertar algo sí o sí.
acá, si estamos en el final de la lista, significa que no encontramos nada, entonces no tenemos que borrar nada, ¿no? Ah, porque decía que puede ser que no exista. Exactamente. Mm, También puedo usar la variable boolean para buscar. Sí, puedes usar el boolean como está el ejemplo, que creo que era seguir. Y bueno, seguir lo que hace acá adentro es cambiar de valor a falso si encuentra esto de acá, ¿no? O sea, esto es exactamente lo mismo, nada más que un poco más directo. Bien, acá pregunta, si estamos en el final de la lista, bueno, significa que no existía el que no título, existe. ¿no? Claro. Eh, sí, decía eso, ¿no? Puede no existir, sí. Mm, Ah, entonces acá ponemos, no existía la sesión. el título de la sesión. Y si no es el final de la lista, ¿qué significa? Estamos Ay, parados claro, en el elemento que queremos borrar, ¿no? claro. Entonces acá tenemos que hacer un par de cositas. Else, begin. ¿Qué vamos a hacer acá? Bueno, vamos a borrar el nodo donde estamos parados actualmente, ¿no? O Sí. sea, hacemos el L, current. l.remove current, creo que era, Sí. o current remove, no me acuerdo bien. Sí, sí, está, ahí está. Bien, esto va a eliminar el nodo actual y acá podemos dar un mensajito de se eliminó la sesión con el nombre, podemos poner Un nombre. con el título un nombre. Bien, y ahí va a informar o no decir nada si es que borramos o no el elemento, ¿no? Y vieron que esto funciona muy igual al insertar ordenado. O sea, Ujú, nos paramos al principio, buscamos entre todos los nodos que tiene la lista la posición y bueno, lo único es que al final preguntamos si claro. terminó porque llegué al final o si terminó porque encontré realmente el título que quiero borrar. Mm, Pero esto, por ejemplo, si yo quisiera, en vez de borrar, modificar el elemento, usaría esta misma estructura, ¿no? claro, con otra instrucción. Exacto. Ahora, si el enunciado me dijera que existe sí o sí, yo No puedo tenés que poner, deshacerme, claro, no eh, pones el if. eh, claro, Digo, yo, no, claro. Mm, yo sacaría el not de este, ¿no? Porque sabemos que va a existir sí o sí. Entonces, va a parar cuando yo encuentre esto de acá. Que bueno, yo no creo que los jodan mucho con esas cosas, pero bueno, está bueno saberlo. Bien, ya tenemos el proceso, o sea, nosotros lo llamamos acá, ¿cómo se llamaba? Eliminar. A eliminar le mm. pasamos la lista, o sea, pri, y le pasamos el nombre del título, que era un nombre. Bien, y ahí llamamos, y acá podemos poner busca y elimina si existe el título de la sesión. ¿Por qué pusiste Bellina arriba en ese, en el que estabas haciendo recién? Porque tenía El, la información también, o sea, el porque me else hacías el este, mensajito. esto de acá, Claro, porque pusiste que removiste y después porque tiene mensaje, porque son el dos. if y el else, si nosotros no le ponemos begin ni nada, significa que solamente va a ejecutar una instrucción. Sí. Acá tenemos dos instrucciones, entonces tenemos que poner begin y end. Ah, si no pusieras el mensajito, sí, sería. Claro, Si no, si no pusiera bien. ningún mensaje, sí, puedo poner un else, l.remove y lo hace lo más bien. Ah, ok. Pero, digamos, si yo tengo dos instrucciones y no le pongo ni begin ni end, solamente va a ser la primera. Eso Ah, en ok. Pascal, ¿no? En escrito, bueno, no pasaría nada. Por ahí no joden tampoco. Pero bueno, acá como estamos haciendo Pascal, eh, bien. Y acá ya terminamos el parcial. ¿Dónde estaba? No nos pide más nada y ya informamos todo. Y vieron que las operaciones de lista no son complicadas, tipo, solamente hay que pararse al principio, recorrer hasta buscar el nodo y aplicar lo que tenemos que aplicar.
Y este está bueno porque se vio todo. Sí, igual quedó bastante larguito. Sí, igual más cortito que las de repaso, creo. Muy buena, queda grabado esto. Sí, lo estoy grabando, así que después lo subo a YouTube, seguro. Es una cagada que no pueda ejecutarlo porque podría mostrarlo que funciona, pero bueno, eso del error de violación no me deja nada. Eh, y nada, este parcial lo elegí porque tenía de todo, así que creo que sirve para todos los casos. No sé si quieren ver alguna cosa específica, porque más de esto creo que tampoco vieron, ¿no? Sí. Dale, Agustín, nos vemos. Cualquier cosita, puedes preguntar en el grupo. Eh, no, chicos, nada. Había alguien que quería ver algo de vectores, ¿no? ¿Alguna duda, chicos? Muy completo. Sí, este tenía bastante cositas. Que bueno, yo no creo que los maten tanto. O sea, este tenía el insertar ordenado y tenía aparte el eliminar. Yo Mm, creo que a ustedes le van a pedir uno de Una de dos, las no dos. creo que le pidan Claro. los dos en una. Pero bueno, ven que funciona bastante igual. Mm. Pregunté, pero si considerás que no lo van a poner en parcial, eh, es que es un tema más de segundo semestre. Em, por eso no creo que lo vayan a tomar. Porque de hecho, ni siquiera en los parciales de estos de acá, que son como que le piden más cosas, ni siquiera ahí piden que ordenen vectores, ¿viste? Porque es un bardo ordenar vectores, eliminar cosas de vectores y cosas así. Son cosas muy de avanzado, digamos. Sí, lo que les van a tomar seguramente son las operaciones de listas, que bueno, son las que vimos. Y bueno, acuérdense que también nosotros acá hicimos la carga de la lista. Normalmente les dan cosas que se disponen o cosas así. Que se dispone simplemente significa que nos la dan cargada, o sea que nosotros no tenemos que hacer nada, solamente recorrerla. Buenísimo, Lucio, gracias. No, sí, de nada. Bueno, si no quedó ninguna duda, que hoy juega la selección Ah, sí, es verdad. ¿Qué hora juega? a las 8. Ah, a la noche. Ok. Hay que ir a comprar el Fernet, todo. Ah, armar la picadita. Bueno, Y gracias, Lucio. Después subila cuando se acomode. dale, bueno, ahora me pongo a descargarla y la subo. Buenísimo, muchas gracias. Que Dale, termine bien el chicos. domingo. Igualmente, Nos nos vemos, vemos. chicos. Cualquier cosa manden al grupo. Gracias. Y nada, voy a subir también el código hecho. Así que Joya, cualquier buenísimo. cosita me mandan por ahí. Dale, dale. Chao, gracias. Nos vemos.